La luz de la mañana se reflejaba en los mechones cobrizos de mi cabello, mientras los enrollaba en lo que esperaba que fuera un moño profesional, sujetándolo con un lápiz como había hecho todos los días durante los últimos 8 meses. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba a la misma Victoria Ellis de siempre, con la piel pálida salpicada de pecas, los ojos verdes que parecían perpetuamente cansados y esa maraña de pelo rojo que nunca había aprendido a domar. Nada especial, solo otra secretaria que intentaba pagar el alquiler en una ciudad que se comía a gente como yo para desayunar. Me alicé la falda lápiz azul marino y miré el reloj. Las 7:15. Si salía ahora, llegaría a Moretti Holdings a las 8, lo que me daría exactamente 15 minutos para preparar el café, organizar la agenda del señor Moretti y preparar la sala de conferencias para su reunión de las nueces con la familia Castellano. La misma rutina que había seguido desde el día en que Vance Moretti me contrató, aparentemente de la nada, después de mi entrevista en su oficina del centro. El trayecto en metro al centro de la ciudad fue el caos habitual de cuerpos apretujados y aire viciado. Apreté mi gastado bolso de cuero contra mi pecho, repasando mentalmente las tareas del día. El señor Moretti había estado especialmente intenso esa semana. Sus ojos oscuros me seguían por la oficina de una manera que me ponía los pelos de punta. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que hombres como él, poderosos, peligrosos y absurdamente guapos, no miraban a mujeres como yo con nada más que una valoración profesional. El ascensor hasta la planta 40 siempre me revolvió el estómago, aunque no sabía si era por la velocidad del ascenso o por la anticipación de verlo, y me negaba a examinarlo demasiado de cerca. Las oficinas de Moretti Holdings ocupaban toda la última planta del edificio. Todo cristal elegante y madera oscura, testimonio del imperio que Vance había construido, heredado o tomado. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre cómo exactamente había adquirido la familia Moretti su riqueza. Buenos días, Victoria. Marco, uno de los guardias de seguridad que siempre parecía estar por allí, asintió con la cabeza cuando salí del ascensor. Tenía la mano apoyada casualmente cerca de la cadera, donde sabía que guardaba su pistola. Dejé de sorprenderme por la seguridad armada después de la primera semana. Buenos días, Marco. Logré sonreír y pasé rápidamente junto a él hacia mi escritorio en la zona de recepción, fuera de la oficina del señor Moretti. El espacio estaba impecable, exactamente como lo había dejado la noche anterior. Mi ordenador cobró vida con un zumbido cuando me senté en mi silla, y el familiar cuero crujió bajo mi peso. Acababa de empezar a revisar la agenda del señor Moretti cuando se abrió la puerta de su oficina. Vance Moretti salió y, como siempre, se me cortó la respiración. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario anual, perfectamente ajustado a sus anchos hombros y su esbelta figura, con el pelo oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Pómulos marcados y una mandíbula que podría cortar cristal. Pero eran sus ojos los que siempre me desarmaban, oscuros, intensos, del color del café expreso, fijos en mí con una expresión que no lograba descifrar. Victoria. Su voz era baja, suave, con un ligero acento italiano que se hacía más pronunciado cuando se enfadaba. Llegas temprano. Siempre llego a las 8, señor Moretti. Mantuve un tono profesional, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Algo brilló en sus ojos. Así es. Se acercó a mi escritorio y percibí su aroma. Una colonia cara con notas de cedro y algo más oscuro, más peligroso. La reunión con Castellano se ha adelantado a las 10. Antonio ha llamado esta mañana. Asuntos familiares. Rápidamente ajusté el calendario en mi pantalla. ¿Debo reprogramar la reunión de las 10:30 con los contables? No. Ahora estaba de pie justo delante de mi escritorio, con las manos en los bolsillos, mirándome con esa intensidad que me hacía sentir incómoda. De todos modos, la reunión con los Castellano se alargará. Pasa la reunión con los contables al lunes. Por supuesto. Mis dedos volaron sobre el teclado haciendo los cambios. ¿Necesitarás algo más para la reunión con Castellano?
¿Documentos adicionales? ¿Solo tomar notas? Hizo una pausa y sentí el peso de su mirada. Lleva el pelo suelto. Mi mano se detuvo sobre el teclado. Lo siento, tu pelo. Hizo un gesto vago hacia mi cabeza. Lo del lápiz. Quítatelo. El calor inundó mis mejillas. Señor Moretti, no creo que sea una petición, Victoria. Su voz se había vuelto más grave, adquiriendo un tono que reconocí. Era Vance Moretti, el jefe, el hombre que dirigía un imperio con autoridad absoluta. Representarás a mi oficina ante los castellanos. La imagen es importante. La humillación se mezcló con la confusión cuando alcé la mano y me quité el lápiz, dejando que mi cabello cayera sobre mis hombros en ondas cobrizas y doradas. Nunca lo había llevado suelto en el trabajo, siempre lo había mantenido recogido y profesional. La mandíbula de Vance se tensó de forma casi imperceptible. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente y tuve la extraña sensación de que había dejado de respirar por completo. Mejor, dijo finalmente, con voz áspera. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé paralizada en mi escritorio, con el pelo suelto alrededor de la cara, completamente desconcertada por lo que acababa de pasar. La mañana transcurrió en una confusión de llamadas telefónicas, correos electrónicos y preparativos. La familia Castiano llegó puntualmente a las 10 uso, un hombre mayor con canas en su cabello oscuro, flanqueado por dos hombres más jóvenes que parecían capaces de partir a alguien por la mitad sin sudar ni una gota. Los acompañé a la sala de conferencias donde esperaba Vance y luego me senté en un rincón con mi ordenador portátil, lista para tomar notas. La reunión fue tensa desde el principio. Los castellanos querían un mayor porcentaje de algo llamado los territorios del North End, y Vance no estaba dispuesto a aceptarlo. Escribí frenéticamente, tratando de seguir el rápido intercambio de palabras que, en ocasiones, se deslizaba hacia un italiano demasiado rápido para mi comprensión básica. Lo que sí entendí fue la forma en que los ojos de Vance no dejaban de mirarme durante toda la reunión. Cada vez que me colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja, cada vez que me movía en mi asiento, cada vez que uno de los hijos de Castiano miraba en mi dirección, la voz de Vance se volvía más dura. Cuando la reunión terminó al mediodía, se había llegado a un acuerdo, pero la tensión seguía siendo alta. Me sentía agotada. Los Castianos se retiraron y Vance permaneció sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, con la corbata aflojada y el rostro sombrío. ¿Está listo, señor? Me atreví a preguntar. ¿Necesita algo más? Cierre la puerta. Mi pulso se aceleró. Señor, cierre la puerta. Victoria. Con manos temblorosas me acerqué a la puerta de la sala de conferencias y giré la cerradura. Cuando me volví, Vance estaba de pie, acechándome con esa gracia depredadora que había notado pero que nunca había reconocido del todo. ¿Tiene usted idea? Dijo con una voz peligrosamente suave. ¿De lo que me hace sentir cuando lleva el pelo suelto? Apoyé la espalda contra la puerta. Señor Moretti, yo... 8 meses. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. 8 meses viéndola entrar en esta oficina cada mañana. 8 meses viéndola morderse el labio cuando se concentra. 8 meses en los que usted ha sido completamente ajena al hecho de que todos los hombres que la ven no pueden dejar de mirarla. Eso no es, solo no podía articular palabras coherentes, no con él tan cerca, no con sus ojos oscuros clavados en los míos. ¿Solo qué? Levantó la mano, con los dedos suspendidos cerca de mi cara, pero sin llegar a tocarme. Solo una mujer que no se da cuenta de que es hermosa. Solo mi secretaria, que no tiene ni idea de que dejo de respirar cada vez que pasa por delante de mi escritorio. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Los hombres como Vance Moretti no se fijaban en mujeres como yo. Vivíamos en mundos completamente diferentes. Te contraté porque eres eficiente, continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. Porque eres inteligente y organizada y no haces preguntas que no debes. Pero, si soy sincero, Victoria, te contraté porque
En cuanto vi ese pelo rojo y esos ojos verdes, supe que estaba en peligro. ¿Peligro? Logré exhalar. Del peligro de desear algo que no debería desear. Del peligro de necesitar algo que no debería necesitar. Su mano finalmente entró en contacto, sus dedos apenas rozaron mi mejilla, del peligro de enamorarme de alguien que se merece algo mejor que un hombre como yo. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su teléfono vibró ruidosamente en su bolsillo. Vance maldijo en italiano, dio un paso atrás y sacó su teléfono. Lo que vio en la pantalla endureció su expresión. Hablaremos de esto más tarde, dijo abruptamente. De nuevo todo negocios. Tengo que ocuparme de algo. Tómate el resto del día libre. Nos vemos el lunes. Y así, sin más, se marchó, dejándome temblando contra la puerta cerrada de la sala de conferencias. Mi mundo se desequilibró por completo. De alguna manera, logré superar el resto del viernes y el fin de semana en un par de días. El sábado por la noche, cuando mi mejor amiga Claudia me llamó para rogarme que la acompañara a Lux, el nuevo club del centro, estaba desesperada por distraerme de los pensamientos sobre Vance Moretti y su imposible confesión. Así fue como me encontré frente a mi armario a las 9 p.m., mirando el vestido rojo que había comprado por impulso meses atrás y que nunca había usado. Era más ajustado que cualquier otra prenda que solía llevar, con una tela que se ceñía a las curvas que normalmente ocultaba bajo blazers profesionales y faldas lápiz. El escote era lo suficientemente pronunciado como para resultar atrevido, y el dobladillo llegaba hasta la mitad del muslo, dejando al descubierto unas piernas que siempre había considerado demasiado pálidas y pecosas. Pero algo en los acontecimientos del viernes, en las palabras de Vance, me hizo querer sentirme guapa, para ver si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que había dicho. Me dejé el pelo suelto, tal y como él me había pedido. Claudia silbó cuando la vi fuera del club. Joder, Vic, ¿desde cuándo tienes un vestido así? Desde que nunca lo he usado, admití de repente, cohibida. ¿Es demasiado? Es perfecto. Vamos a llamar la atención. El club estaba abarrotado, los cuerpos se apretujaban en la pista de baile y la música sonaba tan fuerte que podía sentirla vibrar en mi pecho. Claudia me llevó hacia la barra y pidió chupitos que yo no quería, pero que bebí de todos modos, tratando de acallar la voz en mi cabeza que me decía que era un error. Justo cuando empezaba a relajarme y a perderme en la música y en el momento, lo sentí, unos ojos fijos en mí. La misma sensación punzante que sentí en la oficina, pero intensificada 100 veces. Me giré, escudriñando la multitud, y mi corazón se detuvo. Vance Moretti estaba de pie cerca de la sección VP, rodeado de hombres que reconocí de la oficina, Marco, Tony y otros cuyos nombres no sabía. Pero él no los estaba mirando. Mela estaba mirando a Pini y la expresión de su rostro era una mezcla entre furia y hambre. Nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala, e incluso desde esa distancia pude ver cómo apretaba la mandíbula y cerraba los puños a los lados. Entonces empezó a avanzar hacia mí, abriéndose paso entre la multitud como un tiburón en el agua. Y supe con absoluta certeza que lo que fuera que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Llegó a mí en segundos. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca. No con dolor, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera soltarme aunque quisiera. Su boca estaba justo al lado de mi oído cuando habló, con voz áspera y apenas controlada. ¿A dónde crees que vas con ese vestido? El calor de su mano alrededor de mi muñeca me quemaba, pero no era nada comparado con el fuego de sus ojos oscuros. Las luces estroboscópicas del club proyectaban sombras sobre el rostro de Vance, haciéndolo parecer aún más peligroso de lo habitual. Solo estoy aquí con un amigo, logré decir, odiando lo jadeante que sonaba mi voz. Bailando, tomando una copa, lo que hace la gente normal los sábados por la noche. Su agarre se tensó ligeramente. Gente normal. Las palabras salieron como una maldición. ¿Crees que sois gente normal, Victoria? ¿Crees que puedes entrar en un lugar como este con ese vestido y que no significa nada? Solo es un vestido, señor Moretti.
Intenté liberar mi muñeca, pero él se mantuvo firme. Solo un vestido, repitió, mientras su mano libre se acercaba para tocar la tela roja de mi cadera, sus dedos apenas rozando el material. Rojo. ¿Sabes lo que significa el rojo, Victoria? ¿Tienes idea de lo que estás anunciando al llevar este color en un club lleno de hombres? Se mordió el labio, interrumpiendo lo que iba a decir. ¿Quién? ¿Qué? Lo desafié, encontrando una chispa de rebeldía a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Hombres que podrían mirarme. Dios no permita que alguien me encuentre atractiva, ¿verdad? Algo peligroso brilló en sus ojos. Todos los hombres de esta sala te han estado mirando desde que entraste, incluido... Su mirada se posó sobre mi hombro. El que te ha estado observando durante los últimos 10 minutos y que ahora se dirige hacia aquí. Empecé a girarme, pero la mano de Vance se movió de mi cadera a la parte baja de mi espalda, atrayéndome hacia él. No mires, confía en mí, confiar en ti. La risa que se me escapó fue ligeramente histérica. Llevas actuando como una loca desde el viernes y ahora apareces aquí y bailas conmigo. ¿Qué? ¿Bailar conmigo? Su mano se extendió por mi espalda, posesiva y cálida, a través de la fina tela. ¿O prefieres que me encargue de esto de otra manera? ¿Encargarte de qué? ¿De qué estás hablando? Pero entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, alguien entrando en mi espacio. Una mano se extendió tocando mi hombro desnudo y todo el cuerpo de Vance se tensó contra el mío. Hola, preciosa. La voz era áspera, arrastrada por el alcohol. ¿Quieres bailar? Antes de que pudiera responder, Vance se había movido, interponiéndose entre mí y el desconocido. Ella está conmigo. No te lo he preguntado, ¿verdad? El hombre era grande, de hombros anchos, con un brillo malicioso en los ojos que me hizo sentir un nudo en el estómago. Se lo he preguntado a la señorita. Y te lo digo yo, la voz de Vance se había vuelto mortalmente suave. Ella está conmigo, vete. El hombre se rió y rodeó a Vance para agarrarme del brazo. Vamos, pelirroja, deja a este estirado y déjame enseñarte un buen... Lo que pasó después fue demasiado rápido para seguirlo. En un segundo, la mano del hombre estaba en mi brazo. Al siguiente, estaba de rodillas. La mano de Vance le retorcía el cuello. Marco apareció de repente con otros 2 hombres que reconocí de la oficina. «Has tocado lo que es mío», dijo Vance con voz tranquila, casi conversacional, lo que de alguna manera lo hacía aún más aterrador. «Nadie toca lo que es mío y se marcha ileso». «¿Vance?» Le agarré del brazo, de repente asustada por lo que estaba viendo. Este no era mi jefe, el hombre que me traía café cuando parecía cansada, el que recordaba que no me gustaba el azúcar en el té. Este era otra persona, alguien peligroso. Por favor, déjalo ir. Durante un largo momento, Vance no se movió. Luego, lentamente, deliberadamente, soltó el cuello del hombre. Marco y sus hombres agarraron al desconocido por los brazos y lo pusieron de pie. «Sácalo de aquí», ordenó Vance. «Asegúrate de que entienda las consecuencias de tocar cosas que no le pertenecen». Mientras se llevaban al hombre, Vance se volvió hacia mí y lo vi. El destello de algo salvaje y posesivo en sus ojos que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me provocó un escalofrío. «Tenemos que hablar», dijo en algún lugar privado. «He venido aquí con Claudia. Tu amiga está bien». Ante mi expresión de alarma, añadió. «Antonio le está haciendo compañía en el bar. Está a salvo, pero tú y yo tenemos que tener una conversación que no puede tener lugar aquí». Ya me estaba guiando a través de la multitud, con la mano en mi espalda, y me encontré siguiéndolo porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Pasamos por la sección VIP, atravesamos una puerta marcada como privada y subimos un tramo de escaleras hasta lo que parecía la oficina del gerente. O lo habría parecido si no fuera por los monitores de seguridad que cubrían una pared, mostrando diferentes ángulos del club que había debajo. Los miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Tú eres el dueño de este lugar», dije lentamente. «Lux, tú eres el dueño». Vance cerró la puerta detrás de nosotros y la cerró con llave. «Soy dueño de muchas cosas, Victoria. Este club, el edificio en el que está tu apartamento,
La cafetería en la que paras cada mañana para tomar tu café con leche de vainilla. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? Se colocó delante de las pantallas, dándome la espalda. En una de ellas pude ver a Claudia en la barra riendo con un hombre guapo que debía de ser Antonio. En otra, Marco y sus hombres escoltaban al desconocido de antes por la puerta trasera. Hace 8 meses, dijo Vance, controlando cuidadosamente su voz. Recibí información de que la familia Russo planeaba expandirse a mi territorio. Querían golpearme donde más me dolía, en mis operaciones, en mi gente. Reforcé la seguridad y puse a mis hombres en alerta máxima. Se volvió hacia mí y algo en su expresión me dejó sin aliento. Y entonces entraste en mi oficina para esa entrevista. Mi mente daba vueltas, no lo entiendo. Solicitaste un puesto que se suponía que era solo interno, un error de mi departamento de recursos humanos que nunca debería haber ocurrido. Pero apareciste con tu traje impecable, tu currículum y tu sonrisa nerviosa. Y te miré y supe que ibas a ser un problema. ¿Un problema? Repetí, con voz hueca. Un problema hermoso e inocente que no tenía ni idea del tipo de mundo en el que se estaba metiendo. Dio un paso hacia mí. Debería haberte echado. Debería haber pedido a alguien que inventara una excusa sobre que el puesto ya estaba cubierto. Pero no lo hice. Te contraté. Me dije a mí mismo que podría mantener la distancia, mantenerte alejada del negocio. Pero no pudiste. No. Otro paso. No pude. Y en 2 semanas, tenía a hombres siguiéndote, asegurándose de que llegabas a casa sana y salva, de que nadie te molestaba en el metro, de que estabas protegida cada segundo de cada día. Las implicaciones me abrumaron. Llevas 8 meses siguiéndome. Observándote, corrigió, protegiéndote. Hay una diferencia. ¿La hay? Mi voz se elevó, la ira finalmente rompiendo a través de la conmoción. Me has estado acosando, Vance, haciendo que tus hombres vigilen cada uno de mis movimientos, controlando dónde vivo, dónde trabajo, dónde... Me interrumpí. Una horrible revelación se hizo evidente. El hombre de esta noche, el que me agarró. Tú lo preparaste, ¿verdad? Algo brilló en sus ojos. Culpa, tal vez, o arrepentimiento. Lo contrataste para que me acosara y así poder hacerte el héroe. Continué con las manos temblando de furia. Para poder justificar esta obsesión. No. La palabra resonó como un latigazo. Yo no lo contraté, Victoria, pero sabía que estaría aquí. Sabía que se te acercaría. ¿Cómo has podido? Porque hace 2 horas recibí información de que la familia Russo lo había contratado para agarrarte esta noche, sacarte de este club y utilizarte como moneda de cambio contra mí. Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. La única razón por la que vine aquí, la única razón por la que tenía a mis hombres en posición, era porque descubrí que eras un objetivo. Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. Eso es una locura. ¿Por qué alguien querría atacarme? No soy nadie, solo tu secretaria. Dejaste de ser solo mi secretaria en el momento en que no pude dejar de pensar en ti. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Y, a pesar de todo, sentí que me inclinaba hacia su tacto. En el momento en que dejé claro a cualquiera que nos observara que tú eres importante para mí. Y en mi mundo, Victoria, las personas que importan se convierten en objetivos. Esto es una locura, susurré. Todo esto es una locura. Lo sé. Su frente se apoyó contra la mía. Lo sé y lo siento. Nunca quise que te vieras involucrada en esto. Nunca quise que supieras nada de esto, pero estoy involucrada porque tú me involucraste al... Me aparté de repente, fría. ¿Por qué? Por preocuparte por mí. ¿Es eso? Sí. La respuesta sencilla dada sin vacilar. Eso es exactamente lo que es. Estoy enamorado de ti, Victoria. Lo estoy desde hace meses. Y es lo más peligroso que nos ha pasado a los dos. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera empezar a asimilar lo que acababa de decir, la puerta se abrió de golpe. Marco estaba allí, con el rostro sombrío. Jefe, tenemos un problema.
Isabela Castellano acaba de entrar en la sección VIP. Todos los músculos del cuerpo de Vance se tensaron. Isabela, dijo el nombre como si fuera una maldición. ¿Quién es Isabela? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta por la forma en que las manos de Vance se habían apartado de mi rostro. Mi prometida, dijo con voz monótona. O lo era hasta que rompí con ella hace 3 meses. Es la hija de Antonio Castellano. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Tu prometida, los Castano de la reunión de ayer, era un acuerdo entre nuestras familias, una fusión empresarial disfrazada de matrimonio. Lo cancelé, pero Isabela y su padre no han aceptado esa respuesta. Miró a Marco. Manténla alejada de Victoria. No me importa lo que tengas que hacer. Demasiado tarde, jefe. Marco se hizo a un lado y una mujer entró deslizándose en la habitación. Era impresionante. Cabello oscuro, perfectamente peinado, vestida con un vestido blanco que probablemente costaba más que mi salario anual. Cada centímetro de ella gritaba dinero y poder. Pero fueron sus ojos los que me heló la sangre, oscuros como los de Vance, pero llenos de una frialdad calculadora que prometía violencia. Vance, querido, dijo, con su acento italiano espeso y meloso. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que estabas en Lux esta noche y con compañía. Su mirada se deslizó hacia mí, evaluadora y desdeñosa al mismo tiempo, aunque no puedo imaginar por qué te esconderías en una oficina con la ayuda. Isabela. La voz de Vance contenía una advertencia. Esto no te concierne, ¿verdad? Se adentró en la sala y vi que 2 hombres la seguían. Eran claramente guardaespaldas, con las manos cerca de la cintura. Porque me parece que has estado guardando secretos, Vance. Secretos importantes, como la pequeña secretaria pelirroja a la que te has empeñado en proteger. Ella lo sabía. De alguna manera, lo sabía todo. Vete, Isabela. Este es mi club, mi negocio, mi... ¿Tú qué? Ella se rió. Un sonido como de cristales rotos. Tu mujer. ¿Eso es lo que es? Se volvió hacia mí y vi la crueldad en su sonrisa. ¿Te ha hablado de nosotros, cariño? ¿De que íbamos a casarnos el mes pasado? ¿De que nuestras familias llevan generaciones unidas? Te dije que ese acuerdo se ha acabado, dijo Vance, interponiéndose entre nosotros. Oh, Vance. La voz de Isabela resumaba falsa compasión. ¿De verdad crees que es tan sencillo? ¿De verdad crees que puedes alejarte así como así de la familia Castellano? ¿De mí? Sacó su teléfono, tocó la pantalla y lo levantó. Me vi a mí mismo en la pantalla, entrando en mi edificio de apartamentos, saliendo para ir al trabajo, sentado en mi escritorio, comprando en el supermercado. Días, tal vez semanas de fotos de vigilancia. No eres el único que sabe cómo hacer que sigan a la gente, dijo Isabela con dulzura. Y, a diferencia de ti, no tengo ningún reparo en hacer daño a personas inocentes para conseguir lo que quiero. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros, clara como el cristal. La mano de Vance se movió hacia su cinturón y de repente me di cuenta de que llevaba un arma. Si la tocas, ¿qué harás? Comenzar una guerra entre nuestras familias. Isabela inclinó la cabeza, considerando que tal vez eso era exactamente lo que tenía que pasar. Mi padre sin duda lo cree así. Nunca te ha perdonado la falta de respeto de romper nuestro compromiso. El compromiso que tu padre nos impuso a los dos. Vance replicó. Yo nunca lo quise, Isabela. Lo sabías desde el principio. Lo que sabía, Gon, dijo ella con voz tan afilada como el cristal, era que se suponía que eras mío, que nuestra unión fortalecería a ambas familias. Y entonces aparece este don nadie y lo arruina todo. Dio un paso hacia mí y Vance sacó su pistola, apuntándole al pecho con un movimiento fluido. No lo hagas, dijo con voz tranquila. No des otro paso, Isabela. He matado por menos. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido sordo de los bajos del club de abajo. Los guardaespaldas de Isabela buscaron sus armas, pero Marco y otros 2 hombres que no había visto ya habían desenfundado las suyas, creando un enfrentamiento en la pequeña oficina. Bueno, dijo Isabela tras un largo momento, esto es ciertamente dramático, pero piensa en lo que estás haciendo, Vance.
Piensa en las consecuencias. Si me matas, iniciarás una guerra. Si la proteges, asintió con la cabeza hacia mí. La convertirás en un objetivo aún mayor. Aquí no hay ningún escenario ganador. Tenía razón, y pude ver que Vance lo sabía. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le rompería, con la mano firme sobre la pistola, pero sus ojos delataban su cálculo interno. Esto es lo que va a pasar, continuó Isabela, recuperando la confianza. Vas a bajar el arma, tus hombres se retirarán y todos saldremos de aquí como personas civilizadas. Pero entiende esto, Vance, esto no ha terminado, ni mucho menos. La pregunta es, ¿cuántas personas tienen que morir para que aceptes la realidad? Se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose en la puerta para mirarme una vez más. Disfrútalo mientras puedas, cariño. Las mujeres como tú no sobreviven en nuestro mundo. O huyen o acaban enterradas en él. Entonces se marchó, seguida de sus guardaespaldas, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Vance bajó lentamente su arma, con el rostro convertido en una máscara de furia apenas controlada. Cuando se volvió hacia mí, vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Miedo. Tengo que llevarte a un lugar seguro, dijo. Esta noche, ahora mismo, Vance. Sin discusiones, Victoria. Isabela dejó claras sus intenciones. Ya no estás a salvo, ni en tu apartamento, ni en el trabajo, ni en ningún sitio excepto conmigo. No puedes secuestrarme sin más. No te estoy secuestrando. Se acercó a mí, con las manos suaves a pesar de la urgencia en su voz. Te estoy salvando la vida. Hay una diferencia. Y cuando lo miré a los ojos y vi la verdad en ellos, el terror genuino de que algo pudiera pasarme, me di cuenta de que ya había perdido cualquier opción que pudiera haber tenido en este asunto. Ahora estaba en el mundo de Vance Moretti, quisiera o no, y no había vuelta atrás. 20 minutos más tarde, estaba en la parte trasera del coche de Vance, un elegante Mercedes negro con las ventanillas tan oscuras que no podía ver nada, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Antonio había tratado a Claudia con una delicadeza sorprendente y le había explicado que tenía una emergencia familiar y que tenía que irme inmediatamente. Ella se lo había creído, probablemente porque Antonio tenía ese tipo de sonrisa que hace que las mujeres se olviden de su propio nombre. Vance se sentó a mi lado, con el cuerpo rígido por la tensión, hablando de vez en cuando en italiano, rápido por el teléfono. Marco conducía con otros dos todoterrenos siguiéndonos, formando lo que empezaba a reconocer como un convoy de seguridad. ¿A dónde vamos?, pregunté por tercera vez. A un lugar seguro. La misma respuesta que me había dado 2 veces antes. Eso no es una respuesta, Vance. Finalmente me miró y algo en su expresión se suavizó. Mi finca, al norte de la ciudad, es el lugar más seguro que tengo. ¿Tu finca? Me reí, aunque nada de esto tenía gracia. Por supuesto que tienes una finca. ¿Por qué no ibas a tenerla? Aparentemente, eres dueño de la mitad de Manhattan. El 40% me corrigió, con una leve sonrisa en los labios. Los Castano poseen otro 30%. El 30% restante se divide entre familias más pequeñas. Hablas de la ciudad como si fuera una mercancía que se puede dividir. Eso es porque lo es. Extendió la mano y cubrió la mía, que descansaba sobre el asiento entre nosotros. En mi mundo, todo es una mercancía, Victoria. El territorio, la lealtad, el poder. Lo único que importa es quién controla qué. Retiré mi mano, enfadada de repente. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esta ecuación? ¿Otra cosa que controlas? No. La palabra salió dura, casi desesperada. Tú eres lo único que no puedo controlar, y eso me está volviendo loco. La confesión quedó suspendida entre nosotros, mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las calles vacías. Ya era más de medianoche. La ciudad era un borrón de luces fuera de las ventanas tintadas. Háblame de Isabela, dije finalmente. Esta vez, la verdad. Vance se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces suspiró, se pasó la mano por el pelo, y ese gesto que yo había aprendido a reconocer como su señal de que estaba estresado.
Nuestros padres arreglaron el compromiso cuando éramos niños. Isabel ya tenía 10 años. Yo tenía 13. Se suponía que uniría a nuestras familias, crearía una alianza inquebrantable entre los Moret y los castellanos. Él se quedó mirando sus manos. Yo acepté porque eso es lo que se hace en este mundo. Honras los acuerdos de tu padre. Pones a la familia por encima de todo lo demás. Pero no la amabas. Apenas la conocía. Nos veíamos en las reuniones familiares, intercambiábamos cortesías. Era guapa, tenía contactos, exactamente lo que un hombre en mi posición debería desear. Por fin me miró. Y entonces, hace 8 meses, contraté a una secretaria que me hizo olvidar todas las reglas que había aprendido sobre mantener separados los negocios y el placer. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había pasado entre la entrevista y ahora? Todo y nada. Se giró para mirarme más de frente. Entraste en mi oficina y supe inmediatamente que estaba en problemas. Estabas muy nerviosa. No parabas de dejar caer el bolígrafo, disculpándote por robarme tiempo. Y yo no podía dejar de mirarte el pelo. La forma en que reflejaba la luz, las pecas de tu nariz, la forma en que te mordías el labio cuando pensabas. Recordé aquella entrevista, lo aterrada que estaba, lo segura que estaba de haberlo estropeado todo. Llamé a Isabela ese mismo día. Él continuó. Le dijo que el compromiso se había roto. Ella no se lo tomó bien, pero pensé que eso sería todo. Me equivoqué, porque su padre no lo aceptó. Antonio Castellano no acepta nada que disminuya su poder o el estatus de su familia. Romper el compromiso era un insulto, cuando él había estado planeando vengarse. Vance apretó la mandíbula. Subestimé lo lejos que llegaría él, lo lejos que llegaría Isabela. El coche redujo la velocidad y se desvió de la carretera principal hacia un camino privado. A través del parabrisas, pude ver cómo se abrían las puertas, revelando un largo camino bordeado de árboles. Ya hemos llegado, anunció Marco desde el asiento delantero. La finca era enorme, una mansión de piedra que parecía pertenecer al campo italiano más que al norte del estado de Nueva York. Las luces iluminaban los terrenos, revelando jardines bien cuidados y lo que parecía un pequeño lago en la distancia. ¿Aquí es donde vives? Respiré cuando no estoy en mi apartamento en la ciudad. Él ya había salido del coche y me ofrecía la mano. Vamos, debes de estar agotada. Lo estaba, pero la adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo, haciendo que dormir me resultara imposible. Dejé que me ayudara a salir, y mis tacones resonaron en el camino de piedra mientras nos acercábamos a la entrada. Una mujer nos recibió en la puerta, mayor, elegantemente vestida, con ojos penetrantes que me evaluaron de un solo vistazo. María, dijo Vance, con un tono más suave que el que había oído en toda la noche. Esta es Victoria. Se quedará con nosotros durante un tiempo. Por favor, prepárele la suite azul. Por supuesto, señor Moretti. El inglés de María tenía un marcado acento italiano. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó ligeramente. Señorita Victoria, bienvenida a Casa Moretti. ¿Tiene hambre? ¿Puedo prepararle algo? No, gracias, estoy bien. Mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos, demasiado tranquila teniendo en cuenta las circunstancias. La suite azul tiene todo lo que necesitas, dijo Vance mientras María desaparecía en la casa. Ropa, artículos de aseo. María te traerá cualquier otra cosa que necesites, pero por ahora me gustaría mostrarte algo. Me llevó por la casa e intenté no quedarme boquiabierta ante la opulencia que me rodeaba. Suelos de mármol, obras de arte de valor incalculable, muebles que probablemente costaban más que todo mi edificio de apartamentos. Todo gritaba dinero antiguo, poder antiguo, sangre antigua. Terminamos en lo que parecía ser un estudio. Paneles de madera oscura, estanterías que iban del suelo al techo, un enorme escritorio situado frente a las ventanas que daban al jardín. Pero Vance pasó por alto todo eso y se dirigió a un panel en la pared, presionándolo con la palma de la mano. Una puerta oculta se abrió, revelando una habitación más allá. Esto, dijo, indicándome que entrara, es el verdadero corazón de esta casa. Entré y me quedé sin aliento.
La habitación estaba llena de monitores, ordenadores y equipos de comunicación. Una pared estaba cubierta de mapas marcados con alfileres de colores y lo que parecían territorios. Era un centro de mando, una sala de guerra. Aquí es donde dirijo mis operaciones, explicó Vance cerrando la puerta detrás de nosotros. Desde aquí puedo verlo todo, controlarlo todo. Todos los clubes, todos los negocios, todas las personas que trabajan para mí tienen un punto de conexión aquí. Se acercó a uno de los ordenadores y pulsó las teclas hasta que la pantalla se llenó de imágenes de vigilancia. Mi edificio de apartamentos, mi oficina, la cafetería a la que solía ir, todo. Múltiples ángulos de cámara, imágenes en tiempo real. Te dije que te había estado observando, dijo en voz baja. Así es como debería haberme aterrorizado. Debería haber salido corriendo y gritando de este hombre que había estado vigilando cada uno de mis movimientos durante meses. Pero en cambio, me encontré acercándome a las pantallas, estudiando los lugares familiares con nuevos ojos. La mañana de tu entrevista, dijo Vance, sacando lo que parecían ser imágenes archivadas. Te detuviste en un carrito de café en la Quinta Avenida. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba vagamente. Había llegado temprano, estaba nerviosa y necesitaba algo para calmar mis nervios. El hombre detrás del mostrador dijo algo que te hizo reír. La voz de Vance se había vuelto suave, casi reverente. Te observé a través de la cámara de seguridad al otro lado de la calle y supe en ese momento que ibas a cambiarlo todo. Ya me estabas observando antes de la entrevista. Observo a todos los que solicitan trabajar en mi oficina. Protocolo de seguridad. Se volvió hacia mí. Pero contigo no podía apartar la mirada. Y después de contratarte, después de verte todos los días, se convirtió en una obsesión. Saber dónde estabas, saber que estabas a salvo, saber que nadie podía hacerte daño sin pasar primero por mí. Eso no es protección, Vance, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Eso es acoso. En mi mundo son lo mismo. Se acercó y volví a oler su colonia. Esa mezcla embriagadora de cedro y peligro. No puedo disculparme por mantenerte a salvo, Victoria. No lo haré, aunque eso signifique que me odies. No te odio. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Debería. Dios sabe que debería, pero no lo hago. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces, ¿qué sientes? Lo miré. Este hombre peligroso y poderoso que había puesto mi mundo patas arriba en cuestión de horas. No lo sé. Confusión, miedo, enfado porque me has estado mintiendo durante meses. Nunca te mentí. La omisión es mentir, Vance. Me hiciste creer que estaba a salvo, que mi vida era normal, cuando en realidad nunca estuviste a salvo. Me interrumpió. Eso es lo que tienes que entender. Desde el momento en que entraste en mi oficina, te convertiste en un objetivo. La única pregunta era si podría protegerte antes de que alguien intentara utilizarte en mi contra. Y ahora Isabela y su padre saben de ti, lo que significa que todos mis enemigos saben de ti, lo que significa que la única forma de mantenerte con vida es tenerte cerca. Me acarició la cara con las manos, con un tacto sorprendentemente suave. Necesito que confíes en mí, Victoria. Solo por esta noche. Mañana ya pensaremos en el resto, pero esta noche necesito que confíes en que te mantendré a salvo. Quería discutir, quería exigirle que me llevara de vuelta a mi apartamento, a mi vida, a mi libertad. Pero la verdad era que estaba aterrorizada. Los fríos ojos de Isabela, sus amenazas, la naturalidad con la que había insinuado mi muerte. Todo era demasiado real. De acuerdo, susurré. Esta noche, pero mañana hablamos de todo esto. Todo, todo, accedió él. Y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Se inclinó y me besó en la frente, un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Gracias por confiar en mí. María apareció en la puerta del estudio, carraspeando discretamente. La suite azul está lista, señor Moretti. Yo la acompaño, dijo Vance, apartando las manos de mi cara. Gracias, María. La suite azul resultó ser un dormitorio más grande que todo mi apartamento, decorado en tonos crema y zafiro. Una enorme cama con dosel dominaba el espacio
y a través de una puerta abierta, pude ver un cuarto de baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. «Hay ropa en el armario», dijo Vance, deteniéndose en la puerta. «Mi hermana se queda aquí a veces. Sois más o menos de la misma talla. Si necesitas algo, pulsa el botón que hay junto a la cama. María o alguno de los empleados vendrá». Tu hermana. Me aferré a ese detalle, ávida de cualquier información sobre su vida más allá del crimen y el peligro. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. «Sofía está estudiando en la Universidad de Florencia. ¿Te gustaría? Es testaruda, independiente, se niega a aceptar ayuda de nadie». «Me suena», dije, y él se rió suavemente. «Sí, así es». Parecía que quería decir algo más, pero en lugar de eso solo asintió con la cabeza. «Buenas noches, Victoria. Intenta dormir. Aquí estás a salvo». Después de que se marchara, me quedé de pie en medio del enorme dormitorio, todavía con el vestido rojo que había desencadenado. Le respondí rápidamente con un «lo haré». Luego dejé el teléfono a un lado, con un nudo de culpa en el estómago. Le estaba mintiendo a mi mejor amiga. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Decirle que me retenían en la finca de un mafioso para mi propia protección? Me puse el pijama de seda que encontré en el armario, que era exactamente de mi talla, lo que debería haberme inquietado más de lo que lo hizo, y me metí en la cama, absurdamente cómoda. A través de las ventanas, podía ver los terrenos iluminados como una fortaleza, guardias patrullando en la distancia. En algún lugar de esta casa, Vance probablemente seguía despierto, supervisando su imperio desde ese centro de mando, velando por mí como había estado haciendo durante meses. Y a pesar de todo, las mentiras, la vigilancia, el peligro, me encontré pensando en la mirada de sus ojos cuando me besó en la frente, el miedo genuino por mi seguridad, la necesidad desesperada en su voz cuando dijo que no podía controlar lo que sentía por mí. Me estaba enamorando de un hombre que había estado obsesionado conmigo desde el día en que nos conocimos. Un hombre que dirigía un imperio criminal. Un hombre que acababa de convertirme en objetivo de una guerra entre familias que ni siquiera sabía que existían. Y Dios me ayudó. Empezaba a pensar que no quería huir. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas que no reconocí. Por un momento, me desorientó la suavidad de las sábanas y el enorme tamaño de la habitación que me rodeaba. Entonces, los recuerdos volvieron a mi mente. El club, las amenazas de Isabella, la confesión de Vance, esta jaula dorada que él llamaba protección. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme, tirando de las sábanas de seda hacia mi pecho. «Adelante», dije con voz ronca por el sueño. María entró con una bandeja llena de desayuno. Fruta fresca, pasteles que olían de maravilla, café en una delicada taza de porcelana. Lo dejó en la mesita de noche con falta de práctica. El señor Moretti me pidió que le trajera el desayuno. Dijo con un marcado acento, pero con un inglés claro. «Está en una reunión, pero le gustaría verle cuando esté lista. No hay prisa». «Gracias, María». Me detuve cuando ella se dio la vuelta para marcharse. «¿Puedo preguntarte algo?». Ella se volvió con una expresión cuidadosamente neutra. «Por supuesto, señorita Victoria. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Vance?». Algo se suavizó en su rostro curtido. 23 años, desde que él era un chico de 15 años y su padre me trajo desde Sicilia para llevar esta casa. Me estudió con esos ojos penetrantes. «¿Quieres saber si es un buen hombre?». «Sí». Su franqueza me pilló desprevenida. «Sí, supongo que sí». María volvió a entrar en la habitación y bajó la voz. «El señor Vance es como era su padre, duro cuando tiene que serlo, despiadado con sus enemigos, pero con su familia, con aquellos a quienes quiere». Sacudió la cabeza. «Quemaría el mundo para mantenerlos a salvo». Su hermana Sofía le llama todos los días desde la universidad. A su madre, antes de que falleciera, la visitaba todos los domingos sin falta. Incluso cuando el negocio exigía su atención. Incluso durante lo peor de las guerras territoriales. «Guerras territoriales», repetí débilmente. «El mundo en el que vive no es amable, señorita Victoria. Toma más de lo que da». Pero el señor Vance intenta ser mejor de lo que exige el negocio. Intenta construir algo duradero. Se dirigió de nuevo hacia la puerta.
La pregunta es si eres lo suficientemente fuerte para lo que requiere estar con él. Después de que se marchara, picoteé el desayuno, con un apetito que oscilaba entre inexistente y voraz. El café estaba perfecto, tal y como me gustaba, lo que significaba que Vance había prestado atención a detalles que ni siquiera yo había notado. Me duché en el enorme cuarto de baño y luego exploré el armario que María había mencionado. Estaba lleno de ropa que me quedaba perfectamente. Marcas de diseñadores que solo había visto en revistas. Zapatos que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Accesorios que brillaban con lo que sospechaba que eran diamantes auténticos. Todo era de mi talla, de mi estilo, de mis colores. Vance no solo me había estado observando, me había estado estudiando, aprendiendo de mí, preparándose para este momento en el que me llevaría a su mundo. Elegí un sencillo jersey color crema y unos vaqueros oscuros, negándome a ponerme nada demasiado caro o formal. Puede que este fuera su mundo, pero yo no estaba preparada para transformarme en alguien que perteneciera a él. Marco me esperaba en el pasillo cuando salí. Señorita Ellis, el señor Moretti me pidió que la llevara a su oficina cuando estuviera lista. ¿Ha terminado su reunión? Ya sí. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en el rostro habitualmente estoico de Marco. Lleva una hora mirando el reloj cada 5 minutos. La oficina de Vance estaba en la planta principal, una sala enorme con ventanas que daban al jardín y ese mismo aire de poder controlado que parecía seguirlo a todas partes. Se levantó cuando entré y me fijé en las ojeras que tenía y en el aspecto desaliñado de su apariencia, normalmente impecable. No había dormido. Victoria. Mi nombre en sus labios todavía me provocaba algo en mi interior que no quería examinar. ¿Cómo has dormido? Mejor que tú, por lo que parece. Entré en la habitación y vi las múltiples tazas de café vacías en su escritorio y los papeles esparcidos. ¿Has estado toda la noche haciendo preparativos? Me indicó una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar de tu situación. ¿Mi situación? Repetí mientras me sentaba, odiando cómo esa frase reducía toda mi vida a un problema que había que resolver. ¿Te refieres a la parte en la que soy prisionera en tu mansión? No eres una prisionera. Rodeó el escritorio y se apoyó en él para estar más cerca de mí. Estás protegida, hay una diferencia, entonces puedo irme. Apretó la mandíbula, no de forma segura. No, entonces soy una prisionera. Crucé los brazos, solo una prisionera bien tratada. Vance se quedó callado un momento y pude ver que elegía cuidadosamente sus palabras. Anoche, después de traerte aquí, hice que mi gente investigara más a fondo los planes de Castiano. Lo que descubrieron, se pasó la mano por el pelo. Isabela no estaba fanfarroneando. Victoria, tu padre ha puesto precio a tu cabeza. La habitación se inclinó. ¿Qué? No para matarte, añadió rápidamente, como si eso lo mejorara. Para secuestrarte, para usarte como moneda de cambio contra mí. Antonio quiere recuperar el matrimonio de su hija y está dispuesto a iniciar una guerra para conseguirlo. Pero yo no soy nadie para ti, solo una secretaria. Dejaste de ser solo una secretaria hace meses, y todos en nuestro mundo lo saben. Se agachó frente a mi silla, poniéndose a la altura de mis ojos. Saben que rompí un compromiso por ti. Saben que te he estado protegiendo, cuidando de ti. Saben que eres importante para mí como nadie lo ha sido antes. Y eso me hace valioso. Eso te convierte en un objetivo. Sus manos agarraron los brazos de mi silla, enjaulándome sin tocarme. Por eso tienes que quedarte aquí, donde puedo mantenerte a salvo, donde mi seguridad puede garantizar que no te pase nada. ¿Durante cuánto tiempo? Mi voz era apenas un susurro. Días, semanas, para siempre, hasta que pueda neutralizar la amenaza. Hasta que pueda hacer entender a Antonio que tocarte significa su muerte y la muerte de todos sus seres queridos. La violencia en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó una oscura emoción que no quería analizar en absoluto. ¿Y qué se supone que debo hacer mientras tú libras una guerra por mí? ¿Sentarme en esa hermosa habitación y esperar? Algo brilló en sus ojos. Pensé que podrías trabajar. Trabajar. Se levantó, volvió a su escritorio y cogió una carpeta.
Eres brillante organizando, gestionando el caos. Te he visto gestionar mi agenda, mis reuniones, toda mi oficina, con una eficiencia que avergüenza a mis 5 asistentes anteriores. Me tendió la carpeta. Necesito a alguien que coordine la parte legítima de mis negocios. Alguien en quien pueda confiar plenamente. Alguien que ya haya demostrado que puede soportar la presión. Cogí la carpeta y la abrí para encontrar contratos, propuestas comerciales, informes financieros. ¿Quieres que dirija tus operaciones legítimas? Quiero que tengas algo que hacer además de preocuparte. Corrigió. Quiero que te sientas útil, valorada. Quiero que entiendas que esto no es una prisión. Es una asociación. Una asociación que yo no acepté. No, admitió, pero espero que la aceptes de todos modos. Miré fijamente la carpeta, con la mente a 1000 por hora. Me estaba ofreciendo un trabajo real, una responsabilidad real, una forma de contribuir en lugar de simplemente estar protegida. Era tremendamente manipulador, una cadena dorada disfrazada de libertad, pero también era exactamente lo que necesitaba. Necesitaré acceso a Internet, dije, y un espacio de trabajo adecuado, y no participaré en nada ilegal. Eso no es negociable. El alivio inundó su rostro. Hecho. Hay una oficina junto a la mía que lleva meses vacía. Es tuya. En cuanto a la parte ilegal, se acercó de nuevo y percibí el embriagador aroma de su colonia. Nunca se te pedirá que toques nada que pueda ponerte en riesgo legalmente. Mantengo mi mundo separado por una razón. Porque te preocupas por mí, dije, en una mezcla entre pregunta y afirmación. Porque estoy enamorado de ti, dijo él con sencillez, como si fuera el hecho más obvio del mundo. Y lo estoy desde el momento en que se te cayó el bolígrafo durante la entrevista y te disculpaste 3 veces por hacerme perder el tiempo. Se me cortó la respiración. Anoche había mencionado que me quería, pero al volver a oírlo a la fría luz del día al ver la vulnerabilidad en sus ojos, me impactó de otra manera. Vance, no tienes que decirlo tú también, me interrumpió. No te pido eso, solo te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que esto puede funcionar, que puedes estar segura, feliz y libre incluso en mi mundo. Libre. Excepto que no puedo irme por ahora. Él estuvo de acuerdo. Pero Victoria, te prometo que cuando esto termine, cuando Antonio se eche atrás e Isabela acepte la realidad, tendrás una opción. Quedarte conmigo o marcharte. Te dejaré ir si eso es lo que quieres. ¿Lo harás? Lo desafié, porque todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas sugiere que no se te da bien dejar ir las cosas que consideras tuyas. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Tienes razón, no se me da bien. Por eso voy a pasar todos los días hasta entonces convenciéndote de que quieres quedarte. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una joven entró furiosa, menuda, de cabello oscuro, vestida con ropa de diseño y con una expresión de absoluta furia. Vance Alessandro Moretti, espetó en un inglés con fuerte acento. Tienes 3 segundos para explicarme por qué he tenido que enterarme por Marco de que has traído a una mujer a la finca antes de que ella dejara de verme por primera vez. Sus ojos se agrandaron. Oh, Sofía, dijo Vance, y percibí auténtico afecto en su voz, a pesar de su tono exasperado. Se supone que deberías estar en Florencia y que deberías avisar a tu hermana cuando estás en peligro por culpa de los castanos. Entró en la habitación y su enfado se transformó en preocupación al observarlo. Marco dijo que Antonio había puesto precio a la cabeza de alguien. No me dijo a quién, así que cogí el primer vuelo a casa. El precio es por mí, dije, recuperando la voz. Soy Victoria, la secretaria de tu hermano. La mirada de Sofía se posó en mí y vi que procesaba rápidamente la información. Luego sonrió, brillante y genuina. Su secretaria. ¿Así es como te llama? Se acercó a mí y me tendió la mano. Soy Sofía Moretti, la hermana menor de Vance, mucho más sensata que él. Y tú debes de ser la mujer que le ha tenido comprobando el móvil cada 5 minutos durante los últimos 8 meses. Le estreché la mano, sorprendida por su franqueza. ¿Qué? Él cree que no me doy cuenta, pero me doy cuenta de todo.
Le lanzó una mirada a su hermano. Cada vez que le envías un mensaje, cada vez que le llamas, se le cambia la cara. Es repugnante, la verdad. Sofía, le advirtió Vance. ¿Qué es verdad? Se volvió hacia mí con expresión seria. Pero si Antonio Castiano quiere matarte o capturarte, estás en peligro de verdad. Ese hombre guarda rencor como otros coleccionan sellos. Se quedará aquí, dijo Vance, bajo protección hasta que pueda resolver esto. Bien. Sofía asintió con aprobación. Puede quedarse en mi ala. Seremos compañeras de habitación. Le enseñaré a disparar, a reconocer las amenazas, a no hacerlo bajo ningún concepto. ¿Por qué no? Tú mismo has dicho que necesita comprender mejor este mundo. Aprende de alguien que no lo es, señaló a él, pensativa y sobreprotectora al respecto. A pesar de todo, me encontré sonriendo. Había algo refrescante en la franqueza de Sofía, en su negativa a tratarme como si fuera porcelana frágil. En realidad, dije, creo que es una buena idea. Si voy a estar aquí por un tiempo, probablemente debería saber cómo protegerme. Vance parecía querer discutir, pero Sofía aplaudió triunfalmente. ¿Ves? Es inteligente, ya me cae bien. Me cogió del brazo. Vamos, Victoria. Vamos a comprar ropa a mi armario. No puedes enfrentarte a los Castiano con eso puesto. Mientras me empujaba hacia la puerta, miré a Vance. Parecía estar entre la diversión y la preocupación, pero también había algo más en sus ojos. Esperanza. Gracias, articuló con los labios. No estaba segura de por qué me daba las gracias. Por aceptar el trabajo, por quedarme, por permitir que Sofía se hiciera mi amiga. Quizá por todo ello. Quizá solo por no odiarlo todavía. Pasaron 2 semanas en una extraña mezcla de normalidad y peligro, lujo y confinamiento. Sofía se convirtió en mi aliada inesperada, enseñándome cosas que nunca imaginé que necesitaría saber. Cómo reconocer una mentira, cómo sostener un arma correctamente, cómo leer las sutiles dinámicas de poder en una habitación llena de hombres peligrosos. La mayoría de la gente piensa que se trata de las amenazas obvias. Me explicó una tarde mientras estábamos sentadas en la terraza, con el sol otoñal calentándonos la cara. El tipo con el arma, el que hace las amenazas. Pero el verdadero peligro siempre es el que está en silencio en un rincón, observando, calculando. Como tu hermano, observé. Ella se rió exactamente como Vance, aunque últimamente él es menos callado y más evidente en lo que quiere. Sus ojos oscuros se fijaron en mí con una intensidad que me recordó a su hermano. Él es diferente contigo, ya sabes, más suave. Me cuesta creerlo. Es cierto. Antes de conocerte, solo pensaba en los negocios, reuniones, territorios, asegurarse de que nuestra familia siguiera en la cima. Nunca sonreía, nunca bromeaba, nunca miraba su teléfono durante la cena para ver si alguien le había enviado un mensaje. Ella me dio un codazo en el hombro. Tú lo cambiaste, Victoria, para mejor. Quería protestar, decir que yo no había cambiado nada, pero la verdad era cada vez más imposible de ignorar. Vance me buscaba constantemente. Se unía a mí para desayunar. Insistía en que almorzáramos juntos en el jardín. Encontraba excusas para estar en la oficina contigua a la mía, donde yo había estado gestionando sus negocios legítimos con un éxito sorprendente. Y luego estaban los pequeños momentos. Su mano en mi espalda cuando caminábamos por la casa, la forma en que sus ojos me seguían por todas las habitaciones, el café que aparecía en mi escritorio exactamente cuando lo necesitaba, preparado exactamente como me gustaba. La manta de cachemira que apareció en mi silla después de que mencionara una vez que tenía frío. Me se estaba cortejando, me di cuenta de que, a su manera intensa y posesiva, Vance Moretti estaba tratando de conquistar mi corazón. Lo aterrador era que estaba funcionando. Me invitó a cenar con él esta noche. Le confesé a Sofía. No en el comedor contigo, con María y los guardias. Solo nosotros dos en el pabellón del jardín. Sofía sonrió. Ahí es donde le pidió matrimonio a Isabela. ¿Sabes? Antes de conocerte y darse cuenta del enorme error que había sido ese compromiso. Se me revolvió el estómago.
Le pidió matrimonio allí y ahora te lleva a ti allí. ¿No lo ves? Está intentando reescribir su pasado, reemplazar un mal recuerdo por algo mejor. Me apretó la mano. Déjale, Victoria. Dios sabe que se merece algo bueno en su vida. Esa noche, me quedé delante del armario de mi habitación. Había dejado de pensar en ella como la suite azul y había empezado a pensar en ella como mía, lo que debería haberme alarmado más de lo que lo hizo, tratando de decidir qué ponerme. El vestido rojo de aquella noche en el club colgaba allí, limpiado profesionalmente y devuelto. Lo saqué, pasando los dedos por la tela. ¿A dónde crees que vas con ese vestido? Su voz resonaba en mi memoria, áspera por los celos y el deseo. Volví a colgar el vestido y elegí otro, un vestido verde claro que, según Sofía, resaltaba mis ojos, con una falda fluida que me llegaba justo por encima de las rodillas. Me dejé el pelo suelto, como a él le gustaba. El pabellón del jardín estaba iluminado con cientos de pequeñas luces, creando un dosel de estrellas sobre nuestras cabezas. Había una mesa preparada para dos con velas, vino y lo que olía como la increíble cocina de María. Y allí estaba Vance, de pie junto a la mesa, con una camisa oscura y pantalones, más relajado de lo que jamás lo había visto. Victoria. Se acercó para saludarme y noté un ligero tartamudeo en su respiración cuando me vio. Estás preciosa. Tú también estás muy guapo. Dejé que me llevara a la mesa. Me apartó la silla. Menudo montaje. Quería hacer algo especial para agradecerte. Hizo una pausa buscando las palabras. Por no huir, por quedarte, incluso cuando tenías todas las razones para marcharte. No estoy segura de haber tenido mucha elección en el asunto. Siempre tienes elección. Me sirvió vino en la copa. Te dije que cuando esto termine, cuando estés a salvo, puedes marcharte si eso es lo que quieres. Y si no quiero, la pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces te quedarás conmigo como mía. No soy una posesión, Vance. No. Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Eres mucho más que eso. Eres lo único en este mundo que temo perder. La vulnerabilidad de su confesión me oprimió el pecho. Este hombre que dirigía un imperio, que hacía temblar de miedo a hombres adultos, estaba admitiendo que yo tenía poder sobre él. Háblame de tus padres, dije, necesitando cambiar de tema antes de hacer alguna tontería, como inclinarme sobre la mesa y besarlo. ¿De tu familia antes de todo esto? Su expresión se suavizó. Mi madre era de Tuscaniani. Conoció a mi padre cuando él visitaba a su familia allí y lo siguió a Nueva York a pesar de saber qué tipo de vida le esperaba. Sonrió al recordar. Ella solía decir que el amor hacía que la gente hiciera locuras. Nunca entendí lo que quería decir hasta que conocí a ti y a tu padre. La suavidad desapareció, sustituida por algo más duro. Mi padre construyó este imperio desde la nada. Era despiadado, calculador, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia y expandir nuestro poder. Él me enseñó todo lo que sé sobre este negocio. ¿Lo echas de menos? Todos los días. Vance apretó mi mano con más fuerza. Murió hace 3 años. Un ataque al corazón durante una reunión con los rusos. Sofía quedó devastada. Ella era su favorita, su princesita. Tuve que hacerme cargo de todo de la noche a la mañana. Tuve que demostrar a todos nuestros aliados y enemigos que era tan fuerte como él, tan digno de respeto. Y el padre de Isabela, Antonio, ¿cómo encajaba en todo esto? La expresión de Vance se ensombreció. Antonio y mi padre eran socios en cierto modo, rivales que reconocían que trabajar juntos era más rentable que trabajar uno contra el otro. El compromiso con Isabela fue idea de mi padre, su forma de consolidar esa alianza. Lo anunció en su lecho de muerte y me hizo prometer que lo cumpliría. Pero rompiste esa promesa. La rompí el día que me di cuenta de que me estaba enamorando de otra persona. Su pulgar acarició mis nudillos. Mi padre lo habría entendido. Se casó por amor, lo arriesgó todo por mi madre. Él también habría querido eso para mí. Comimos la increíble comida de María. Pasta con una salsa que sabía a gloria. Pan fresco,
Una ensalada con ingredientes que no pude identificar, pero de la que quería más desesperadamente. Y hablamos de todo y de nada. Sobre mi infancia en Ohio, sobre sus veranos en Sicilia, sobre mis sueños de viajar por el mundo, sobre su esperanza de dejar atrás esta vida algún día. ¿De verdad dejarías todo esto?, le pregunté, señalando la finca que nos rodeaba. El imperio que controlaba por la persona adecuada sin pensarlo dos veces. Sus ojos se clavaron en los míos. La pregunta es si esa persona se iría conmigo. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que me estaba ofreciendo, su teléfono vibró. La expresión de Vance cambió al instante. Toda la calidez se evaporó mientras miraba la pantalla. ¿Qué pasa?, pregunté, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Isabela. Se puso de pie, con todo el cuerpo rígido por la tensión. Está aquí, en la puerta. Como si fuera una señal, Marco apareció en el borde del pabellón, con el rostro sombrío. La jefa Isabella Castiano exige entrar. Viene acompañada de 6 hombres, todos armados. Dice que tiene información sobre los planes de su padre que usted debe escuchar. Es una trampa, dije inmediatamente. Probablemente. Vance ya se estaba moviendo, sacando su propia pistola de donde la había escondido debajo de la camisa. Pero si hay alguna posibilidad de que ella esté diciendo la verdad, necesito escucharla. Victoria, entra ahora mismo. No te voy a dejar. Victoria, no. Me puse de pie, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Dijiste que aquí no soy una prisionera. Dijiste que tengo elección. Pues bien, elijo quedarme. Algo brilló en sus ojos. Miedo, orgullo, frustración, amor. Todo mezclado. Si empiezan a disparar, me esconderé. No soy estúpida, Vance, pero tampoco voy a dejarte solo frente a ella. Marco carraspeó. Jefe, se está impacientando. Dice que se irá en 5 minutos si no la recibe. Vance parecía indeciso. Claramente quería discutir, pero se estaba acabando el tiempo. Está bien, pero quédate detrás de mí. Haz exactamente lo que te diga. Y a la primera señal de problemas, Marco te sacará de aquí. Entendido. Entendido. Nos dirigimos hacia la entrada de la finca, donde Isabela esperaba al otro lado de las verjas. Tenía un aspecto diferente al del club, menos pulido, más desesperado. Llevaba el pelo recogido con severidad y tenía ojeras. Vance, llamó a través de la verja de hierro forjado. Por favor, necesito hablar contigo. Es sobre mi padre. Pues habla, dijo Vance con voz fría. Desde allí está tramando algo. Algo grande. Acabo de enterarme. Y yo miró a los hombres que la flanqueaban. No puedo decirlo aquí. Hay demasiados oídos. Entonces deberías haber venido sola. ¿Crees que mi padre me dejaría venir sola? Estos son sus hombres, Vance. Están aquí para asegurarse de que entrego su mensaje. Algo en su tono, en el miedo que subyacía en sus palabras, me hizo dar un paso adelante. ¿Qué mensaje, Isabela? Entonces me miró y vi auténtico terror en sus ojos. Si Vance no te lleva de vuelta a tu apartamento mañana por la noche, no pone fin a esta protección y se aleja de ti por completo, mi padre quemará todo lo que Vance ama. Empezando por Sofía, el mundo se detuvo. Sofía, la dulce y feroz Sofía, que se había convertido en mi amiga, que me enseñó a disparar, a reír y a ver la humanidad en este mundo peligroso. No lo haría, dijo Vance, pero percibí la incertidumbre en su voz. Lo haría. Lo hará. Isabela se agarró a la verja. Mi padre se ha vuelto loco de rabia por la ruptura del compromiso, por la pérdida de prestigio. Ya ha enviado a sus hombres a Florencia. Están vigilando la Universidad de Sofía, esperando la orden. Vance sacó su teléfono y marcó rápidamente. Sofía, ¿dónde estás? Una pausa. No salgas de tu habitación. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie que no sea agente de Marco. Escuchó. Lo sé. Hazlo ahora. Terminó la llamada y vi el cálculo en sus ojos, la elección imposible a la que se enfrentaba. Yo o su hermana. Mi seguridad o la vida de Sofía. Hay otra opción, dijo Isabela en voz baja.
Una que mi padre aceptará. ¿Qué opción? Pregunté, aunque ya lo sabía. Los ojos de Isabela se encontraron con los míos. Cásate con Vance inmediatamente, públicamente. Deja claro que no se trata de una fascinación pasajera, sino de un vínculo permanente. Entonces mi padre no podrá tocarte. Significaría una guerra con toda la familia Moretti, no solo con Vance. Y tendrá que aceptar que el compromiso conmigo ha terminado de verdad. Eso es una locura. Respiré. Así es nuestro mundo, corrigió Isabela. El matrimonio es la única protección que importa, la única declaración que no se puede deshacer. Miró a Vance. A menos que no la ames lo suficiente como para atarte a ella de forma permanente. El desafío flotaba en el aire entre nosotros. Vance tenía la mandíbula apretada y el cuerpo tenso. Cuando finalmente habló, su voz era mortalmente tranquila. Llama a tu padre por teléfono. Dile que me reuniré con él mañana al mediodía, en terreno neutral. Dile que tengo una propuesta que acabará con esto de una vez por todas. Isabela asintió, sacando ya su teléfono. Mientras se alejaba para hacer la llamada, Vance se volvió hacia mí, enmarcando mi rostro con sus manos. No te obligaré a hacerlo, dijo. El matrimonio. Un matrimonio de verdad, no un acuerdo comercial. Tiene que ser tu elección. Menuda elección. Conseguí decirte que te casaras conmigo o dejarías morir a Sofía. Es más que eso. Su frente tocó la mía. Cásate conmigo y nunca te liberarás de este mundo. Serás una Moretti, un objetivo, alguien que tiene que vivir con guardias y seguridad y en peligro constante. O vete ahora. Déjame ocuparme de Antonio a mi manera y podrás volver a tu vida. ¿Y Sofía? Yo la protegeré. La sacaré de la universidad, la traeré a casa y la rodearé de tanta seguridad que Antonio no se atreverá a tocarla. Pero no estás segura de que eso funcione. Su silencio fue respuesta suficiente. Pensé en las últimas 2 semanas, en trabajar junto a Vance, en aprender su negocio, en ver cómo trataba a su gente con respeto y justicia, en la amistad de Sofía, en la amabilidad de María, en la extraña sensación de pertenencia que había encontrado en este mundo peligroso, en cómo se me aceleraba el corazón cada vez que Vance entraba en una habitación, en cómo había empezado a mirar mi teléfono en busca de sus mensajes, en cómo me había quedado dormida pensando en su sonrisa. Ya estaba enamorada de él. Probablemente lo estaba desde aquella noche en el club, cuando me miró con ese vestido rojo como si fuera la única mujer del mundo. De acuerdo, susurré. De acuerdo, me casaré contigo mañana delante de Antonio y de todos. Me convertiré en Victoria Moretti y afrontaré lo que eso signifique. El alivio que inundó su rostro era casi doloroso de ver. ¿Estás segura? No. Me reí un poco histérica. Estoy aterrorizada, pero hay una cosa de la que estoy segura. No voy a alejarme de ti, ni ahora ni nunca. Entonces me besó, y no fue nada parecido a lo que había imaginado que sería nuestro primer beso. Fue desesperado, agradecido y feroz. Sus manos se enredaron en mi pelo. Mis dedos se aferraron a su camisa. Fue una promesa, una reivindicación y un comienzo, todo al mismo tiempo. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, Isabela regresaba hacia las puertas. Mañana, gritó. Al mediodía, en la Catedral de Santa María. Mi padre estará allí. Trae un sacerdote. Trae testigos. Hazlo legal y vinculante, y él se echará atrás. Mientras ella y sus guardias desaparecían en la noche, Vance me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos como si temiera que yo pudiera desaparecer. Gracias, murmuró contra mi cabello, por elegir esto, por elegirme a mí. Aún no he elegido nada, le recordé. Mañana aún podría terminar en desastre. No será así. Su voz transmitía una certeza absoluta. Porque no dejaré que te pase nada. Ahora eres mía, Victoria, y yo protejo lo que es mío. La mañana de mi boda amaneció fría y despejada. El cielo de noviembre era de un azul brillante que parecía casi burlón en su alegría. Me paré frente al espejo de mi habitación, mirando a la mujer que se reflejaba en él. El vestido que Sofía había confeccionado durante la noche era sencillo pero elegante. Seda marfil que rozaba mis curvas,
mangas largas, un escote modesto, pero que de alguna manera me hacía sentir poderosa en lugar de oculta. Llevaba el pelo suelto, con ondas cobrizas que reflejaban la luz de la mañana. María había insistido en maquillarme, y la mujer que me miraba desde el espejo parecía pertenecer al mundo de Vance. Elegante, segura de sí misma, peligrosa a su manera tranquila. «Pareces una reina», dijo Sofía desde la puerta. Llevaba un vestido burdeos oscuro, el pelo oscuro recogido, y parecía en todo momento la princesa de la mafia que había nacido para ser. «¿Estás preparada para esto?» «No», admití, «pero lo voy a hacer de todos modos». Entró en la habitación y me cogió las manos. «Victoria, no tienes por qué hacerlo. Podemos encontrar otra forma de protegerme, de lidiar con las amenazas de mi padre». «No hay otra forma». Le apreté las manos. «Y además, no lo hago solo por ti, también lo hago por mí». «¿Lo amas?» No era una pregunta. «Sí. Dios me ayude. Sí». Me reí suavemente. Hace 2 semanas era una secretaria preocupada por pagar el alquiler. Ahora me voy a casar con un hombre que aterroriza a media ciudad y que, de alguna manera, me hace sentir más segura que nunca en mi vida. «Eso es lo que te se supone que hace en el amor», dijo Sofía. «Te hace lo suficientemente valiente como para estar aterrorizada». El trayecto hasta la Catedral de Santa María fue tenso. Vance se sentó a mi lado en la parte trasera del Mercedes, agarrándome la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los huesos. Estaba guapísimo con su traje gris oscuro y su pelo perfectamente peinado, pero podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Si algo sale mal», empezó a decir. «Nada saldrá mal», le interrumpí. «Entraremos. Nos casaremos delante de Antonio y de todos, y saldremos como marido y mujer». Así de sencillo. Nada en mi mundo es sencillo, Victoria. Entonces es una suerte que aprenda rápido. La catedral era magnífica. Techos altísimos y vidrieras que proyectaban sombras de colores sobre los suelos de piedra. Antonio Castellano esperaba cerca del altar, flanqueado por una docena de sus hombres. Isabela estaba a su lado, con el rostro cuidadosamente neutro. Y alrededor del perímetro de la catedral vi a la gente de Vance, Marco, Tony y otros a los que había llegado a reconocer en las últimas 2 semanas. 2 ejércitos separados por un estrecho pasillo y la promesa de una boda que podría traer la paz o desencadenar la guerra. El padre Benedetto, un anciano sacerdote que claramente había oficiado más de una boda mafiosa, estaba de pie junto al altar con aire resignado. Vance me condujo por el pasillo, con la mano en mi espalda, y sentí que todos los ojos de la sala seguían nuestros pasos. «Vance», llamó Antonio cuando llegamos al frente. Su voz resonó en el cavernoso espacio. «Veo que has traído a tu pequeña secretaria. ¿Entiende ella lo que está aceptando?» «Lo entiende perfectamente», dije antes de que Vance pudiera responder. Mi voz sonó clara y fuerte, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Soy Victoria Ellis y estoy aquí para casarme con Vance Moretti». «¿Va a ser eso un problema, señor Castiano?» Algo brilló en los ojos de Antonio. Sorpresa, tal vez, o respeto. Una mujer con carácter. «Qué refrescante», miró a Vance. «Muy bien, cabemos con esto». La ceremonia fue breve, perfunctor. El padre Benedetto se apresuró a pronunciar los votos tradicionales con el aire de un hombre que preferiría estar en cualquier otro sitio. Llegó el momento de que Vance me colocara el anillo en el dedo, una alianza de platino con un único diamante que debía de haber costado una fortuna. Su mano estaba firme, aunque podía ver la emoción en sus ojos. «Yo, Vance Alejandro Moretti, te tomo a ti, Victoria Rose Ellis, como mi esposa, para amarte y respetarte, protegerte y quererte mientras ambos vivamos». Las palabras tradicionales, pero la forma en que las dijo las hizo sonar como un juramento de guerra, una promesa de que quemaría el mundo antes de permitir que alguien me hiciera daño. Cuando fue mi turno, lo miré directamente a sus 2 ojos oscuros y hablé desde el corazón. «Yo, Victoria Rose Ellis, te tomo a ti, Vance Alejandro Moretti, como mi esposo, para estar a tu lado, para luchar junto a ti, para amarte con intensidad, hasta que la muerte nos separe». Vi cómo se le cortaba la respiración.
Vi el destello de emoción que no pudo ocultar del todo. Ahora os declaro marido y mujer, dijo rápidamente el padre Benedetto. Puedes besar a la novia. Vance me atrajo hacia él y sus labios encontraron los míos en un beso que era posesión y promesa y todo lo demás. La catedral estalló en aplausos de su gente, no de la de Antonio, y cuando finalmente nos separamos, me volví hacia la multitud reunida como Victoria Moretti. Allí le dije a Antonio, ya está hecho, ahora es mía, protegida por todo el peso de la familia Moretti. Si la tocas, nos declararás la guerra a todos. La expresión de Antonio era indescifrable. Durante un largo momento, se limitó a mirarnos fijamente. Luego asintió una vez, con firmeza y rotundidad. La deuda está pagada. El insulto está perdonado. Vuestro matrimonio se erige como una nueva alianza entre nuestras familias. No hay ninguna alianza, dijo Vance con frialdad. Solo hay un acuerdo. Victoria es intocable. Cualquier cosa más allá de eso, la negociaremos por separado. Antonio apretó la mandíbula, pero volvió a asentir. Como desees, Isabela, ven, hemos terminado aquí. Mientras salían, Isabela se detuvo junto a nosotros. Felicidades, dijo, y había emoción genuina en su voz. Espero que sepas a lo que te has comprometido, Victoria. Ser la esposa de un Moretti no es fácil. Tampoco lo es ser yo, respondí. Creo que me las arreglaré. Una leve sonrisa tocó sus labios. Sí, creo que lo harás. Después de que se marcharan, Vance me volvió a atraer hacia él, apoyando su frente contra la mía. Ya está. Ahora estás a salvo. Sofía está a salvo. Se ha acabado. Quería creerle. Quería pensar que una simple ceremonia podía acabar realmente con el peligro. Pero algo en mi interior me decía que esto era solo el principio. 2 horas más tarde, mientras volvíamos a la finca con Sofía y Marco, mi instinto demostró estar en lo cierto. La emboscada surgió de la nada. 3 SUV negros bloqueaban la carretera. Hombres con equipo táctico salían con armas automáticas. Marco maldijo y puso el coche en marcha atrás, pero ya estaban detrás de nosotros también. Atrapados. ¡Agáchate!, gritó Vance, empujándome al suelo mientras las balas destrozaban las ventanas. Oí gritar a Sofía. Oí a Marco responder al fuego. Oí el estruendo ensordecedor de los disparos a nuestro alrededor. Vance estaba encima de mí, protegiéndome con su cuerpo, y sentí cómo se sacudía 1, 2, 3 veces, mientras las balas alcanzaban su objetivo. Su peso se derrumbó sobre mí, y cuando le toqué la espalda, mi mano quedó manchada de rojo. No. Respiré. No, 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 Vance. Aún estaba consciente, a duras penas, con el rostro pálido por la conmoción. Victoria, logró decir. Sal, corre, no te voy a dejar. Ahora gritaba, tirando de él, tratando de ver lo grave que era su herida. Tenía 3 heridas de bala en la espalda, la sangre empapaba su camisa, había mucha sangre. Marco consiguió poner el coche en marcha y embistió a uno de los todoterrenos que bloqueaban nuestro paso. Los hombres de Vance aparecieron de algún lugar y se enfrentaron a los atacantes en un tiroteo que convirtió la calle suburbana en una zona de guerra. Y durante todo eso, sostuve la mano de Vance, con su sangre empapando mi vestido de novia color marfil, e hice una promesa. No vas a morir, le dije. ¿Me oyes? No vas a morir. Y quien quiera que haya hecho esto, quien quiera que lo haya ordenado, voy a destruirlo. Voy a quemar todo su mundo hasta los cimientos. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Esa es mi chica. Luego cerró los ojos y durante un horrible instante pensé que lo había perdido. El hospital era un caos. Médicos, enfermeras, quirófanos. 16 horas de cirugía mientras yo esperaba en una sala privada. Todavía con mi vestido de novia empapado de sangre, las manos manchadas de rojo y la mente dando vueltas, llena de rabia y terror a partes iguales. Sofía se sentó a mi lado y ambas permanecimos en silencio. Marco caminaba de un lado a otro, con el teléfono sonando constantemente mientras coordinaba la seguridad. Seguía pistas e intentaba averiguar quién había ordenado el atentado. Cuando el cirujano finalmente salió, agotado y serio, me puse de pie con las piernas temblorosas. Está vivo, dijo el médico,
pero ha estado cerca. Unos minutos más y se habría desangrado. Las balas fallaron por centímetros su corazón y sus pulmones. Ha tenido una suerte increíble. Puedo verlo. Está en recuperación, todavía inconsciente, pero estable. Puede sentarse con él. Vance parecía pequeño en la cama del hospital, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban. Tenía el rostro pálido, su poderoso cuerpo debilitado por el trauma y la pérdida de sangre. Me senté a su lado, le cogí la mano y sentí que algo dentro de mí cambiaba y se endurecía. La mujer que había entrado en la catedral esa mañana, nerviosa, insegura, aún aferrada a los restos de su antigua vida, había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien forjado en sangre, terror y furia absoluta. Cuando Vance finalmente abrió los ojos 12 horas después, lo primero que vio fue a mí sentada junto a su cama. Pero yo no estaba llorando, ni rezando, ni derrumbándome. Estaba haciendo una lista. Nombres de personas que podrían haber ordenado el atentado. Nombres de sus socios, sus negocios, sus debilidades. Un plan para vengarme. Victoria. Su voz era áspera, apenas audible. Levanté la vista y, fuera lo que vio en mi rostro, sus ojos se abrieron ligeramente. Bienvenido de nuevo, dije con calma. Marco localizó a los tiradores. Eran matones rusos de la Bratva que trabajaban para un hombre llamado Dmitry Bulov. Al parecer, llevaba meses intentando entrar en tu territorio y vio nuestra boda como la oportunidad perfecta para eliminarte. Victoria. Dmitry tiene 3 negocios legales en la ciudad, continué, consultando mi lista. Un restaurante, una discoteca y un concesionario de coches. También tiene 2 negocios ilegales, una red clandestina de apuestas y un sistema de blanqueo de dinero a través de una cadena de lavanderías. Su segundo al mando es su primo, Alexei, que es adicto a la cocaína y tiene una amante que oculta a su esposa. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he pasado las últimas 16 horas averiguando todo lo que he podido sobre el hombre que intentó matar a mi marido. Me incliné hacia adelante y vi que se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado. Y ahora voy a destruirlo poco a poco hasta que no quede nada. Una lenta sonrisa se extendió por el pálido rostro de Vance. Esa es mi mujer. 5 años después, entré en la sala de conferencias vestida de rojo. Ese color se había convertido en mi sello distintivo, mi armadura, mi declaración de poder. La sala se quedó en silencio cuando entré, con docenas de ojos siguiendo mis movimientos. Había aprendido a dominar una sala como lo hacía Vance, con una tranquila confianza y la promesa tácita de consecuencias por cualquier falta de respeto. Me senté a la cabecera de la mesa, junto a mi marido. Vance me miró con el mismo orgullo feroz que había mostrado el día en que tramé la caída de Dmitry Bulov. Juntos habíamos destruido sistemáticamente a todos los que habían participado en la emboscada, reconstruido su imperio más fuerte que nunca y creado algo nuevo. Una asociación en la que yo ya no solo estaba protegida, sino que también tenía poder por derecho propio. Un nuevo jugador, un idiota ambicioso de Chicago que intentaba entrar a la fuerza en nuestro territorio, carraspeó. Con el debido respeto, señor Moretti, estoy aquí para negociar con usted. No entiendo por qué su esposa tiene que estar presente en las conversaciones de negocios. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso los propios socios del hombre parecían nerviosos, reconociendo el error que acababa de cometer. Vance se recostó en su silla, con una sonrisa peligrosa en los labios. Déjeme dejar algo muy claro, dijo con voz tranquila, casi agradable. Mi esposa no está aquí a mi lado porque yo lo permita. Yo estoy aquí a su lado porque ella lo permite. Victoria Moretti dirige la mitad de este imperio, la mitad que realmente es rentable. Así que cuando usted cuestiona su autoridad, está cuestionando la mía. Y eso, amigo mío, es algo muy estúpido. Me acerqué, puse mi mano sobre el brazo de Vance y lo hice callar. Miré al intruso de Chicago, dejándole ver a la mujer en la que me había convertido, la que había aprendido a disparar, a negociar, a reconocer las amenazas y a eliminarlas antes de que pudieran causar daño.
Esto es lo que va a pasar. Dije con voz que transmitía autoridad absoluta. Vas a aceptar los términos que hemos esbozado, que son más que generosos teniendo en cuenta que has estado robando de nuestras operaciones durante los últimos 6 meses. O vas a salir de esta habitación y no volverás a hacer negocios en nuestra ciudad nunca más. Esas son tus únicas opciones. El hombre balbuceó, claramente poco acostumbrado a que una mujer le hablara de esa manera. Señor Moretti, ella no está de mi lado, interrumpió Vance, con una sonrisa depredadora. Yo estoy a su lado. Cuanto antes lo entiendas, más tiempo sobrevivirás en este negocio. Mientras el hombre aceptaba a regañadientes nuestras condiciones, sentí la mano de Vance cubrir la mía bajo la mesa, con su pulgar acariciando mi alianza. 5 años, y todavía me tocaba como si fuera a desaparecer. 5 años. Y yo todavía sentía esa emoción eléctrica cada vez que me miraba. Después de la reunión, mientras caminábamos hacia nuestro coche, Vance me atrajo hacia él. ¿Recuerdas cuando solo eras mi secretaria? ¿Cuando pensabas que no eras nadie especial? Me reí. El sonido llevaba ecos de la chica que había sido y la mujer en la que me había convertido. Esa chica murió la noche en que le preguntaste a dónde creía que iba con ese vestido. No, me corrigió. Sus labios encontraron los míos en un beso que aún hacía latir mi corazón con fuerza después de 5 años. Esa chica se convirtió en una reina, mi igual, mi todo. Mientras volvíamos a la finca, la que ahora dirigía con la misma eficiencia con la que antes gestionaba su agenda, pensé en aquella mujer aterrorizada con el vestido rojo, la que no tenía ni idea de cómo iba a cambiar su vida. No volvería a ser ella por nada del mundo.